Bueno, que Dios los bendiga a todos. Un poco fuera de lo común, estoy sentado ahí dándole la palabra. En la sinagoga se hacía así, ¿no? Dice, en la cátedra de Moisés se sientan. Dice, allí daban clase también sentados. Bueno, hoy por un tema que no ando bien del todo, pero no hay cosa mejor que si uno está enfermo, ¿quién va al médico? Si uno tiene una dolencia, tiene que venir acá a la casa de Dios y estar esperando de que sea Dios el que esté restaurando la vida de cada uno. Hoy vamos a salirnos un poco del estudio, porque yo sé que si no usted también se queda, vamos a continuar con el estudio, no se preocupe. Es necesario que se conozca todo el consejo de Dios. Habíamos estado viendo que en la sinagoga a los niños se les enseñaba no otra cosa, no como hoy en la escuela que aprende lo que es número y multiplicaciones y letra y a recitar algún poema y alguna cosa por el estilo, ¿no? Solamente iban a la sinagoga, no un día de reunión, estamos hablando el resto de los días de la semana, iban a la sinagoga, ¿a qué cosa? A aprender la palabra de Dios. Y allí estudiaban los 5 primeros libros de la Biblia, Pentateuco, Génesis, Levítico, Número, Éxodo y Deuteronomio. Creo que son esos los 5, si yo no estoy errado, en mi Biblia por lo menos así. Y después, cuando terminaban esa parte, que equivaldría a lo que es hoy primaria, los niños que habían mostrado facilidad para aprender, para memorizar, para interpretar lo que allí se decía, continuaban estudiando, no eran todos, ¿no? Iban a una etapa allí secundaria, donde aprendían lo que se conoce habitualmente como la ley y los profetas. Para ese entonces ya sabían de memoria, recuerden, no podían como nosotros, nos llevamos la palabra a nuestra casa, no tenían ese acceso y por eso tenían que aprenderla de memoria. Y ya sabían de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Así que esos niños seguramente estaban más adelantados que cualquiera de nosotros acá en la reunión. Porque yo no sé si hay alguien que sepa los 5 libros de la Biblia de memoria. Yo tengo muy buena memoria, pero no lo sé de memoria. Me va ayudando, me dice un verso, una palabra con la que arranca, yo le puedo seguir, pero es imposible para mí. La mente ya no me permite recordar todas esas cosas. Bueno, eran asiduos estudiosos de la palabra de Dios. Recordemos que para día de Jesús ya está todo lo que nosotros hoy tenemos en el compendio que al cual le llamamos Antiguo Testamento, ya estaban todos esos libros proféticos, salmos, que eran cánticos, etcétera, ya estaban todos registrados en pergaminos, y eso era parte también de lo que iban a aprender. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, dice, no he rehuido de anunciarles el consejo completo. ¿Qué quiere decir el consejo completo? Que nosotros no podemos enseñar un libro solo, si vosotros solamente vamos a estudiar Génesis. No podemos estudiar solo un capítulo, tenemos que estudiar y conocer el consejo completo de Dios. Bueno, yo hoy lo voy a invitar de que usted marque o anote, yo no quiero que se me distraiga, porque lo que está escrito lo puede leer en su casa. Por eso yo le digo que, ¿en qué libro? El libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, 2 Samuel 11, ¿verdad? Y va a ser el 12 también, 2 Samuel 11 y 12. Bueno, Samuel, ¿quién era Samuel? Había una mamá que no podía tener hijos y un día se subía allí a Siloé, y en aquel lugar, que era el lugar de reunión donde viajaba la gente esta que vivía en Efraín, recuerden, no había un templo todavía construido. Y un día estaba en gran amargura porque por más que habían tratado no podía quedar embarazada. Y en aquellos tiempos era una afrenta, era una vergüenza el no poder tener hijos. Y fue un día y derramó su corazón allí, el que estaba a cargo de aquel tabernáculo, de aquel templo, era Elí, y primero pensó que estaba borracha, porque la veía allí hablar y balbucear, pero en realidad dice, no estoy borracha,
he derramado mi corazón a Dios, y ahí entonces el ir se rectifica, hace que Dios te conceda conforme al deseo de tu corazón. Bueno, ¿qué había pedido? Un niño. Y volvieron a su lugar, y resulta ser que llegó el año siguiente y era el momento de ir a adorar, y el marido le dice, bueno, vamos. Dice, no, el niño es muy pequeño todavía. Hoy hay gente que hace así, ¿no? Hoy hace mucho frío, está nublado. Y no fue. Y el marido, que era una persona que no interactúa mucho en la palabra, pero nos da una buena enseñanza, dice, mira de cumplir lo que le has prometido a Dios. Mira de cumplir lo que le has prometido a Dios. Segundo año, lo mismo. Tercer año, lo mismo. En aquellos tiempos se solía, bueno, en aquellos tiempos, el nene más chico acá de la isla también estuvo así, tomando teta, hablando en criollo, hasta los 5 años. Tenía 5 años, Samuel, el profeta, que tenemos primera de Samuel, segunda de Samuel. Bueno, Samuel el profeta, cuando era chico, la madre le daba pecho, como se hizo hoy en día, hasta que tuvo 5 años. Y cuando tuvo 5 años y el marido insistía, dice, mirá que te comprometiste de llevarlo a la casa de Dios. Porque ella le dijo, le hizo un negocio a Dios. Dice, te hago una propuesta. Ya había perdido la esperanza por tener hijos. Si tú me das la posibilidad de tener hijos, yo te lo voy a dedicar a ti, va a estar frente a tu presencia todos los días. Entonces, una vez al año, no es todos los días. ¿Entiendes? Ellos iban una vez al año al tabernáculo de reunión. Entonces, tuvo que cumplir. El marido la comprometió a que cumpliera lo que le había prometido a Dios. Y allí, primer niño que es vestido con una vestidura similar a la que usaban los sacerdotes. Le hizo un efod pequeño, el efod era esa vestidura sacerdotal, y lo llevó y se lo dejó allí a cargo de Elí. La historia después usted la conoce, Dios ya desde niño le arranca a hablar, lo llamaba de noche, y él pensaba que era, lo llamaba Samuel, Dios, y él pensaba que era Elí que lo llamaba, etc. Bueno, eso usted después lo ve, no es lo importante. Samuel vivió en un periodo donde sobre Israel gobernaron jueces. Primero Israel era una familia, había un patriarcado. Dios llamó a Abraham y Abraham tomó a su familia y se fue rumbo al lugar que Dios le había prometido. Y cuando surge Israel, que era Jacob, Dios le cambió el nombre y dice, ahora te va a llamar Israel porque será padre de multitud, ¿no? Tenía 12 hijos y una hija, y era un orden patriarcal. Al paso de los años, hubieron lo que la palabra de Dios le llama, si usted lee el libro de Éxodo, los príncipes de la congregación, es decir, el referente mayor de cada familia, de esas 12 tribus, o departamentos, o estado, o provincia, como le llamen, en el lugar donde usted no ve. Bueno, se habían formado 12 familias que a su vez tenían, ¿no?, nietos, sobrinos, etcétera, y estaban allí los mayores, eran los príncipes de la congregación. Cuando se asentaron en la tierra prometida, no había quien los dirigiera, y cuando surgían invasiones o el pueblo se veía en aprieto, Dios levantaba libertadores, libertadores como fue Sansón, por ejemplo, uno de los más conocidos, Débora y Jefté y otros tantos, pero no viene al caso, eso usted lo puede estudiar. Y Samuel viene a formar parte de un periodo de 450 años donde hubieron jueces que gobernaron al país. ¿Para qué gobernaba el país? Porque surgían desacuerdos. Póngase, le voy a dar un ejemplo, ¿no? 2 vecinos iban a plantar el campo. Dice, bueno, bárbaro, plantamos en el campo mío, yo pongo el campo, vos traes el buey y la carreta y ponemos las semillas a media. Y después, mientras plantaban, el buey se le moría. Entonces ahí decían, no, a mí me corresponde más, porque vos tu tierra está toda, pero a mí se me murió el buey plantando. Y había desacuerdo. Dice, no, nosotros acordamos que era mitad y mitad. Sí, pero esto es pérdida, no es ganancia, ¿no?
Tenemos que ir a media con la pérdida también. Surgían conflictos. Y esos conflictos se los llevaban frente a un juez que conocía las escrituras, conocía la voluntad de Dios y era el que estaba capacitado para dar un veredicto y decirle, no, mire, corresponde que esto se solucione de esta manera o de esta otra. Y eso era palabra final. Ahora, Samuel, último juez, se fue haciendo anciano y dejó 2 hijos que tenía, en el capítulo 10 se lo puede estudiar, y los 2 hijos eran un poquito tirando a tránsfuga, hablando en términos criollos. Venía uno y decía, no, pues yo tengo un conflicto con este otro, y decía, mirá, tirame una cometa, dame unos pesitos, y yo voy a dictaminar a favor tuyo. Bueno, eso hacían, y otras tantas cosas que describe la palabra, y aclara, dice, y Samuel no se los impedía. Samuel no iba y le decía, no, muchachos, él escuchaba la mala fama, las cosas mal que estaban haciendo los hijos, sin embargo los dejó obrar. Entonces un día el pueblo cansado pide un rey, y Dios levanta primeramente a Saúl y luego a David. Cualquiera de esos 2 reyes fueron ungidos por el profeta Samuel. Y entonces tenemos la historia de este personaje, el rey David, muy conocido, fue el que unificó el reino, un reino que estaba dividido porque cuando Saúl muere allí habían nombrado a sus descendientes para que gobernaran cierta parte, y logró traer unidad y victoria sobre los enemigos y todo lo demás. Ahora, se estilaba en aquellos tiempos que la gente, los reyes, salieran a la batalla, iban y peleaban contra las ciudades amuralladas vecinas, vaya a saber, por cosechas, por lo que fuera, por agua, por pastura, pero era una costumbre, y siguiendo esa costumbre el rey David también manda a pelear. Pero llegó un momento que ya estaba un poco, por lo visto, avanzado en años, ya Samuel, a pesar de que es el autor de este libro, ya no estaba más, estaban los profetas Gad, vidente, y Natán. Y ya David empezó a decir, no, no voy a ir a la batalla. Un día, mientras pasaba esto, los soldados de David habían ido a hacer guerra y a sitiar una ciudad. David estaba paseándose por arriba del muro de la ciudad, del palacio donde vivía, y ve una mujer allí bañándose. Enseguida mandó a preguntar, dice, ¿quién es? Dice, qué linda que está. No dice así la palabra, pero más o menos así fue como sucedió. Dijeron, dice, esta es la señora de Urías, el heteo. Urías no era un desconocido, imagínense, un rey, un general, no conoce el nombre de cada soldado. Pero Urías era bien conocido porque había 30 valientes de David, y entre esos 30 valientes, que son reconocidos en el libro de Reyes y Crónicas, estaba Urías heteo, uno de los valientes. No era un desconocido, era un conocido, era alguien que había peleado al lado de David y que había demostrado su valentía. Pero le importó bien poco a David y dijo, mándenmela a buscar a mi casa, y agarró y la tomó como si fuera una mujer de él. Al poquito tiempo, la mujer le manda a decir, che, mirá que quedé embarazada, y mi marido está en el campo de batalla, no hay manera acá de hacerle pasar por hijo de él el que voy a tener. Entonces David, de nuevo, vuelve a ser medio tránsfuga, ¿no? Dice, bueno, mándenme a buscar acá a este soldado que venga y me dé un informe, cómo va la batalla. Y vino el soldado, le dio el informe y dijo, bueno, está muy bien. Dice, andá a tu casa, a dormir con tu señora y todo. Pero este hombre era un hombre muy derecho y dice, no, el pueblo de Israel está en el campo, durmiendo a la intemperie. Dice, ¿cómo yo voy a venir y me voy a ir a pasar cómodo, a estar en mi casa con mi señora? No, dice, se quedó con los siervos en la puerta de la ciudad. Y vinieron y le dijeron a David, che, mirá que no te salió como vos pensabas, no fue a la casa, se quedó durmiendo acá.
en la puerta. Lo volvió a mandar a llamar de nuevo y le empezó a dar. Ah, qué rico está este vino casero que tengo acá. Ah, lo emborrachó. Bueno, borracho va a bajar a la casa, no se va a acordar de nada, pero de nuevo no bajó y se quedó allí, durmiendo con los otros hombres. Entonces, como no le había salido el plan, David agarró y hizo una carta. Las cartas antiguamente se sellaban con un lacre, con un sello real, que solamente podía ser abierta por el destinatario. Entonces hizo una carta dirigida al general del ejército y dijo: vayan a la pelea, dice, y ubíquenme en la pelea, en la parte más peligrosa de la batalla, pongan a Urías. Y cuando la batalla estén tirando a perder o esté muy complicada la cosa, retírense y déjenlo solo. Entonces llegó la carta, hicieron así, y Urías murió. Y allí entonces le mandan la noticia a David de que Urías había muerto, y dijo: bueno, está, la herencia para mí, me quedo yo con la señora. Se la trajo a vivir ahí, como no pasa nada. Pero un día llegó un profeta a la presencia de David. David, como no había más juez, era el que juzgaba. Y le vino y dice: tengo un caso de algo que le pasó a un vecino. No le dijo un vecino, pero parafraseándoselo, dice así: había un vecino que estaba forrado, estaba súper cómodo, tenía de todo. Y un día le cayó visita. Dice, para atenderla a la visita, en vez de ir y sacrificar una de la cantidad de ovejas que él tenía para preparar la comida, tenía un vecino que era muy pobre, lo único que tenía era esa ovejita. La bañaba, dormía con ella, la cuidaba. Dice, y le sacó la ovejita, se la mató y se la comió. ¡Ja! Cuando escuchó, David estaba malo como un salado. Dice, el que hizo eso es digno de muerte y debe pagar 4 veces el valor. Si usted estudia en la ley de Moisés, había un tema que se llamaba la ley de la restitución, donde para restituir algo no era si robé un peso y me agarran, devuelvo un peso. No, si te agarran tenías que pagar 4 veces el valor. Y si no tenías para pagar 4 veces el valor, tenías que entregar el haber de toda tu casa. Todo lo que tuvieres en tu casa, tenías que entregarlo por haber intentado hacer esa maniobra, ese robo. Y bueno, cuando David queda re enojado, ¿viste? Que se entera de esa historia, y ahí Natán le dice: ¿sabes qué? Ese hombre sos vos. Dice, vos hiciste esto. Él pensó que no iba a saber nada lo que había pasado. Pero Dios lo supo, ¿no? Y lo mandó a reprender. Y en medio dice, bueno, uno se puede preguntar, decir, a la miércoles, qué malo que era David. Esta palabra está en la Biblia para que nosotros entendamos de que la salvación no depende de nuestra bondad o de nuestra maldad. Porque ya Natán le comunica, fíjese que el mensaje de la gracia todavía no había sido predicado. Y él le dice, pero tus pecados han sido redimidos. Se ha pagado el precio por lo que tú has hecho. ¿Quién pagó el precio por las transfugiadas que hizo el rey David? ¿Quién pagó el precio? Jesucristo pagó el precio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo creo que estos ejemplos que están en la palabra, hermano, entiendo que estos ejemplos que están en la palabra no es para mostrarnos lo débil o lo malo que era David, sino para que nosotros nos miremos a nosotros mismos, porque es fácil cuando pensamos que es el vecino el que hizo eso, como el cuento que le hizo el profeta Natán,